bendiga grandemente. Espero que el Señor allí, en todo cuanto este tiempo de pandemia, todas las cosas que Dios ha permitido, espero que cada uno de ustedes haya visto su fidelidad, su misericordia, que a la verdad no necesitamos tanto lo que el mundo habla que necesitamos, que una tremenda economía, muchos millones en la cuenta bancaria, que la alimentación, por decirlo así, esas alacenas repletas de mercado que nosotros mismos hayamos comprado, sino que la verdad lo que necesitamos es simplemente creerle a Él, porque Él da todo, Él lo presta, Él lo permite, Él suple para toda necesidad y lo hace por amor, amén. Entonces, en ese tiempo que ya casi vamos a llegar al año de esta pandemia, estamos a pocos días, la verdad Dios ha mostrado ese gran amor, esa gran fidelidad. Muchos no le han creído y lamentablemente muchos han perdido tantas cosas, tantos seres queridos por no haber creído en Dios. Gracias a Dios, también Dios ha permitido que aún muchos que no le creían, ahora sí le crean a Él y veamos su fidelidad. Y yo te digo, a pesar de cualquier situación, de cualquier adversidad que de una u otra manera esté ocurriendo en tu vida, hoy puedes confiar en Dios, hoy puedes creerle a Dios y Dios va a orar grande y ricamente a favor de ti, porque le crees, le buscas y quieres servirle a Él. Así que hoy te invito a que prestemos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, que sea Dios, no que sea este hombre humano, carnal, por decirlo así, sino que trate de buscar de Dios y que sea Dios el que hable a través de mi vida. Y doy gracias a Dios porque muchas veces lo ha hecho, así como esta, que va a hablar a tu corazón. Amén. Entonces, creámosle al Señor. Pidámosle un momentico en oración a Dios, que Él sea hablando a nuestro corazón. Amado Padre Celestial, hoy te ruego que mires mi corazón, mires mi necesidad. La prioridad es conocer de ti y que por favor suplas esa prioridad, esa necesidad tan grande que tengo, porque tu palabra dice en Mateo 6:33 que todo lo demás me vendrá por añadidura. Declara allí, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Así que te creo a ti, Señor, busco de ti y tú me revelarás en el corazón, en mi entendimiento, a mi espíritu, a mi alma, a todo mi ser, tu palabra, para que yo así mismo la pueda vivir y pueda ver tu reino aquí en la tierra, pueda ver tu gloria manifestada, materializada a favor de lo que tú planeas para mí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios habla allí en Mateo capítulo 18 muchas cosas, muchos aspectos. Tú vas a mirar, por ejemplo, lo que le habla allí Jesús a Pedro, quien hace una pregunta que le dice: Maestro, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y llega a la conclusión que el Señor le declara que debe perdonarlo 70 veces 7 al día. Cada día tenemos que estar dispuestos a perdonar toda ofensa, a permitir que sea Dios el que se encargue de eso que pudo haber sucedido, que sucedió o que lamentablemente pasó y nadie pudo hacer nada. Muchas ofensas el ser humano de una u otra manera, como que la misma sociedad genera en él como discordias, contiendas, competición contra el otro, y de ello muchas veces salen ofensas, salen malentendidos. La persona misma se ofusca y busca echar todo ese enojo, toda esa ira contenida contra alguien que esté por ahí. Muchas veces terminamos siendo nosotros, o alguien que nos duele, por ejemplo a un hijo, a un ser querido, al esposo, a la esposa, en fin. Y esas cosas el enemigo las usa para que nosotros estemos ofuscados, para que nosotros estemos estresados y no le creamos a Dios. Y a la verdad, seamos sinceros, ¿estaríamos dispuestos a obedecer a Jesús? ¿A perdonar 70 veces 7? Te digo la verdad, si tú todavía no te consideras dispuesto o dispuesta a perdonar toda ofensa, tranquilo, tranquila, sigue siendo humano. No es que te vuelvas un monstruo por eso, pero la verdad,
como cualquier ser humano, necesitamos la ayuda de Dios, porque no es fácil, es algo que se va más allá del entendimiento o razón propiamente del hombre, del individuo. Y Dios nos invita a tener esa disposición que Él sí tuvo. Jesucristo tuvo la disposición y más de 70 veces 7 en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Porque cada pecado que cometemos nosotros es una ofensa también hacia Dios. Es un mal que hacemos contra nuestro cuerpo y el Señor los echó todos sobre sí y con su sangre preciosa lavó nuestro ser para presentarnos delante del Padre justos, limpios, sin mancha, sin pecado, porque a través de su sangre Dios Padre ve a su Hijo Jesús en nosotros. Él nos justificó. Así que es una gran palabra que Dios le habla aquí a Pedro. Y en el versículo 18, allí Mateo 18, versículo 18, el Señor Jesús aclara: de cierto, que dice allí, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Es decir, Dios nos da la autoridad más tremenda para aquellos que han logrado, han prestado de parte de sí para que Dios haga ese gran cambio en su ser, de poder ser perdonadores. Amén. La autoridad de atar lo que aquí en la tierra nosotros queramos ver inmóvil, que nos siga en cierta manera perjudicando, obrando contra nuestro ser, contra nuestros seres queridos, Dios nos lo ha entregado y queda atado aquí en la tierra como queda atado también en el cielo. Ahorita te explicaré algo más de ello, pero ¿es para quién? Es para quien está realmente dispuesto a aprender las lecciones de la palabra de Dios, de lo que nos habló el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos está hablando allí. El mismo Señor Jesucristo es la palabra encarnada y Él quiere que nosotros entendamos, porque son claves para el beneficio de nuestra propia vida y aún más allá va a afectar la existencia eterna, porque tú y yo tenemos una existencia acá en este cuerpo. Es contada en el cronos, es contado por minutos, segundos, es contado por años, no se llega a siglos, pero sí tenemos acá una fecha de expedición, tenemos una fecha de vencimiento. Este cuerpo no por siempre va a estar, pero el ser propio de nosotros, que es el alma, esa no tiene fecha de expedición. Fue creada desde el comienzo de la tierra, antes de que todo el mundo fuera organizado, antes de Génesis 1:1. Ya estaba creada nuestra alma y va a ser eterna, va a tener o vida eterna o muerte eterna, y aún en la muerte eterna, que es la condenación, seguirá existiendo. Así que no hay una fecha de expedición, pero Dios, viendo eso, sabiendo la importancia que eso tiene, nos dice: aprende mis lecciones para que aún tu vida eterna, tu alma en la eternidad, esté con bien, porque Dios en su amor anhela el bien para nosotros. Si tú logras perdonar, entenderás el corazón de Cristo, y allí, conociendo el corazón de Cristo, agradarás tanto al Padre que el Padre te querrá para la vida eterna, porque no te será difícil obedecer la palabra de Dios. Lo obedecerás con gratitud, la obedecerás como si fuera un deleite para ti. Así que gracias a Dios por ello, y Dios lo está haciendo. Dios está obrando todo tipo de esfuerzos para que nosotros lo logremos. Él creyó en nosotros. Muchos nos desecharon, pero Dios sigue creyendo en nosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros para escogernos, para seleccionarnos y permitirnos la herencia de la eternidad? Algún día se lo preguntaremos allí, cuando estemos con Él. Espero que tengamos esa oportunidad, que nosotros mismos no nos la neguemos, porque lamentablemente el que no le va a poder preguntar eso a Dios, pues es porque está en la muerte eterna, en la condenación. Aquellos que se cargan de tanto rencor e ira y contra todo están contendiendo y peleando y de todo, Dios no los va a querer en su reino, porque lamentablemente hasta con Él van a estar peleando, hasta con Él van a estar lastimando. ¿Cuántos personajes, cuántos hombres y mujeres de pronto tú conozcas que después de que los padres han dado tanto por cualquier cosa, hasta pelean con ellos y hablan mal hasta de sus propios progenitores, hasta de sus propios padres? Dios prueba el corazón de cada uno. Y aquí en Mateo 18:18 declara el Señor Jesús que nos da poder, nos da autoridad, dice, para atar y desatar. ¿Sabes? Cuando en la iglesia primitiva
el primer concepto con el que se entendió este versículo era que todo conflicto que vivían las familias de los creyentes tenían que llevarlo a la iglesia, y en la iglesia allí se trataban los temas, y entonces algunas cosas quedaban atadas, es decir, que no se podían hacer, y otras cosas se quedaban desatadas, por decirlo así, en libertad de poder hacer. Ese era el primer precepto o primera interpretación que se le dio a este versículo allá en la iglesia primitiva. Pero los apóstoles iban a más allá. Ellos, por ejemplo, por decirlo así, declaraban que no iba a faltar el alimento, y el alimento siempre llegaba. Siempre había para alimentar a los hermanos después de un culto, después de un servicio, siempre había para servir a las mesas, y así era la provisión de Dios, siempre se multiplicaba. El que tiene de Dios sabe de qué estoy hablando, porque en lugar de escasear, Dios siempre va multiplicando hasta el punto que no se sabe qué hacer con tanto, amén. Pero entonces Dios tiene el poder, Dios tiene ese poder delegado en hombres y mujeres que le creen a Él, que son justos, porque el injusto va a escasear para su propia vida. ¿Cómo más va a poder dar a otros? Nadie da de lo que no tiene, pero el que es justo, el que sabe agradar a Dios, abunda y da hasta el que menos pensaba. Resulta ayudando a personas que tal vez no tenían muy planeado en su corazón hacer, pero que Dios le colocó ahí en el corazón, y por eso ayudó a los demás. Y bien dice la palabra, que el alma dadivosa será prosperada, amén. Entonces, cuando acá estos apóstoles, por ejemplo, oraban por los enfermos, ellos desataban salud sobre ese cuerpo, desataban vista a los ojos para que el ciego volviera a ver, desataban allí audición a los oídos para que el sordo pudiera escuchar, y así eran todo, y los milagros sucedían. Tanto era así que aún Pedro dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que él caminaba, y tan solo su sombra, al tocar los lechos de los enfermos que estaban tirados en el suelo, los sanaba. Era algo, Dios mío, grande y poderoso. ¿Y quién ha dicho que eso ya pasó? Cuando Dios, el poder de Dios nunca ha cesado. Nunca ha cesado. Hay muchas teologías que hablan de cesacionismo, de que supuestamente el poder de Dios, y en especial de la manifestación del Espíritu Santo, ya acabó, pero no ha acabado. Dios se sigue glorificando. Para muestra de ello, yo sé que muchos de ustedes han recibido grandes milagros. En mi caso, gracias a Dios también. Ya hace 21 años que fui sanado de cáncer, cuando ya me quedaban tan solo 3 meses según el dictamen médico allí de desahucio. Entonces doy gracias a Dios, cada día es un nuevo milagro, cada día estoy viendo la gloria de Dios, cada día Dios desata más vida, más bendición, más salud hacia mi ser, así como lo hace contigo. Lo que pasa es que yo, gracias a Dios, creía haberlo perdido, y por eso lo valoro mucho, y espero que tú también valores tu salud, espero que tú también valores todo el bien que Dios desata día a día hacia tu vida. Recuerda que en el poder de la palabra está todo lo que nosotros vemos creado. En Génesis 1 habla el Señor que dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y así todo lo habló por su palabra, y dice al final que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Así que Dios no se arrepiente de ninguna bendición que te ha dado. Dios habla su bendición hacia tu vida, hacia tus seres queridos, hacia muchos que van a estar allí de una u otra manera involucrados en tu existir, y Dios no se arrepiente del bien que hace. Démosle honra y gloria a Dios, agradezcámosle a Dios, porque a la verdad Él es bueno. Y Él en este momento, el Señor Jesús acá en la palabra, nos da ese mismo poder para nosotros desatar. Pero te digo, y espero ser claro, cuando tú estás en el reino de Dios, cuando tú estás en la justicia del reino de Dios, tienes el poder para atar y desatar. Pero cuando no estás así en el poder de Dios, sino que estás todavía con rencores, con cosas feas hacia Dios, hacia la asistencia, y tal vez solamente te preocupa el dinero o el verte bien, el que te digan qué bonito estás, qué bonita estás, en fin, en cosas que son vanas, que no son propiamente el sentido de la vida, estarías bajo el reino de las tinieblas. Bajo el reino de las tinieblas, y el que está bajo el reino de las tinieblas no tiene la autoridad de Dios para atar algo malo, porque eso malo se le ríe por cuanto eso malo es su dueño. Cuando yo ato significa que dejo sin libertad, dejo capturado, dejo, por decirlo así, encerrado algo
que no quiero ver que siga fluyendo, que siga en cierta manera afectando mi existir. Entonces, por ejemplo, la pobreza. En el nombre de Jesús toda pobreza en mi vida. Muchas personas lo hemos declarado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Si la persona está bajo el reino de Dios y su justicia, la pobreza tiende a desaparecer. Pero si no está bajo el reino de Dios y su justicia, está bajo las tinieblas del diablo, de Satanás, y la pobreza se le acomoda más. Y la pobreza se ríe en su cara, y la pobreza empieza a afectar a la descendencia. El Señor me inquietaba mucho en este tiempo que hemos tenido por la gracia de Dios de buscarle y hablarle, de que muchas veces hemos estado bajo el reino de las tinieblas y hemos reprendido el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas se nos ha reído en la cara. Se ha burlado de nosotros por cuanto no estamos en autoridad. En muchas áreas yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a estar bajo tu gracia, ayúdame a realmente no salirme ni a izquierda ni a derecha, sino hacer lo que a ti te agrada. Y muchas veces con un solo pensamiento, y lo hablamos y lo oramos y ya pronto se ve. Pero vuelve la persona, digamos en el caso a muchos nos ha sucedido, de volver a estar otra vez bajo penumbra, bajo oscuridad, y ahí no hay poder para desatar ni para atar en la propia vida de uno, ni mucho menos en la vida de los demás. Y es a lo que quiero referir en este momento el tema, y por eso el título de este mensaje: ¿bajo qué cobertura estás? Asimismo, el resultado, ese es el que vives. ¿Qué resultado estás viviendo? Tú declaras, de pronto muchas iglesias mandan a todo el mundo a que declare, a que decrete, a que ordene, mejor dicho, como que Dios les tiene que obedecer. Pero pregunto, ¿si estarán bajo la autoridad del reino de los cielos, del reino y la justicia divina, a lo que Jesús acá los estaba introduciendo? El mismo Señor Jesucristo hablaba que cuando venía Satanás, en él no tenía nada, por tanto él no temía. Ahora viene Satanás, pero no tiene nada en mí. O sea, no había ninguna autoridad de Satanás sobre el Señor Jesucristo. Pero pregunto, ¿sí sucederá lo mismo en cada uno de nosotros? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si tú estás bajo la autoridad de Dios, tú miras que va a llover y necesitas salir o algo, en fin, ves que sería bueno, no porque sea un capricho tuyo, sino ves que sería bueno de parte de Dios que no lloviera para que se lograra hacer algo. Entonces tú hablas: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que no va a llover. Ato esas nubes para que se cierren y no llueva durante el día, que llueva por ejemplo en la madrugada, normalmente así digo yo. ¿Y qué pasa? Sale uno, va, viene y todo, parecía que iba a llover y no llovió. Y por la noche el sonido del agua apenas nos arrulla, nos ayuda a dormir mejor. ¿Por qué? Porque se está bajo la autoridad de Dios. Pero lamentablemente muchos otros que no están bajo la autoridad de Dios dicen que qué cosa, siento como algo malo, el enemigo les coloca temor, qué tal que salgan y me roben. Y salen y preciso los roban, los atracan, en fin, alguna cosa mala suele suceder. ¿Por qué? Porque se está bajo la autoridad de las tinieblas. Te digo algo, no existe mejor amo, mejor dueño, el mejor que dirija tu vida, el mejor guía que Dios. Porque lamentablemente la oscuridad, las tinieblas va a venir para robar, para hurtar, para destruir, para matar todo lo que haya Dios colocado en tu vida. De todo ello vamos a entregarle cuentas a Dios. Pero si no estamos bajo la autoridad del reino de los cielos y su justicia, lamentablemente va a ser pérdida tras pérdida. Si tú has perdido algo valioso en tu vida, te digo, frena ahora, colócate bajo la autoridad de Dios. Que se cumple el Salmo 91 que declara que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dice: y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Habla de ello, es decir, bajo la autoridad de Dios. Pero lamentablemente si has perdido algo y no acatas esto, lamentablemente la lista de pérdidas continuará. Y pueden llegar a ser cosas muy lamentables, cosas muy dolorosas, como en el caso de algunos que les ha pasado de perder un hijo, perder la movilidad de las piernas, perder la vista, tantas cosas por no estar propiamente bajo la autoridad del reino de los cielos y su justicia.
Cuando alguien se mete en el plan de hacer guerra espiritual, de reprender a Satanás, de reprender los demonios, de reprender las maldiciones y no está obedeciendo a Dios, es terrible. Mejor le fuera, dice la palabra, no haber conocido, que luego de haber conocido, haberse apartado, haber dejado. ¿Sabías tú que muchos, aunque estén en una iglesia de manera religiosa cada 8 días o cada vez que puedan, no están bajo la autoridad de Dios, sino que simplemente están buscando un tratar de hacer lo bueno, pero sin comprometerse tanto? Cuando el Señor dijo, el que quiera seguirme debe ser consciente que pues debe dejar papás, debe dejar tierra, debe dejar muchas veces sus pertenencias, debe dejarlo todo para poderme seguir. Y ese dejarlo todo, muchos de nosotros no estamos dispuestos. Cuando Dios nos habla, por ejemplo, de dejar las malas amistades, cuando recién conocemos de Dios, es difícil, ¿no? Queremos seguir allí frecuentando y todo, y ni siquiera les decimos que para que no nos digan religiosos o aleluyas o qué sé yo, como que se le huye la mofa que ellos pueden hacer. Por tanto, sería muy difícil agradar a Dios. Y muchos, aunque no lo expresan así, aunque no lo tienen como tan claro, aún continúan y ya han pasado años y años y siguen queriendo agradar más al hombre que a Dios. Y llega el momento en que Dios nos coloca como un stand-by, hey, detente, ¿qué quieres? Si quieres para allá o quieres para acá o quieres realmente agradarme a mí. Si tú buscas la autoridad de Dios, sométete, sujétate a Dios, sé obediente a Dios y mirarás como Dios te da autoridad, como Dios coloca poder en tu vida. Pero si no es así, es otro el que está dando la autoridad, ese es el enemigo, ese es Satanás, que está dando autoridad y está dando poder, y eso no va a ser para salvación, sino que va a ser para condenación. Ojo, no solamente la persona, sino también de los que le rodean. Si la palabra dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si esa es para salvación, ¿qué pasa si no creemos? Entonces será condenado tú y toda tu casa. ¿Para dónde llevas tu familia? ¿Para dónde llevas tu hogar? ¿Para dónde llevas tu propia asistencia, tu propia vida espiritual? Si está agradando a Dios, pues lamentablemente será condenación. Debes pedirle, sé valiente. A lo muchos tenemos que hacerlo, preguntar al Espíritu Santo que nos diga, que nos hable en qué estamos bien, en qué estamos mal. Si muriéramos esta noche, ¿a dónde iríamos? ¿Seríamos salvos o seríamos condenados? Tenemos que ser valientes y preguntar al Espíritu Santo. Esto es algo pronto, tenemos que ser valientes, porque así mismo nos va a ayudar para saber a quién pertenecemos. ¿Quién tiene sus garras sobre nosotros, sobre nuestra alma? ¿Quién te está asegurando el alma? ¿La tiene el diablo porque aún tiene derechos legales? ¿O la tiene Dios para levantarte, colocarte en alto, colocarte en gloria porque has agradado a Él, porque le has bendecido? ¿Sabes? Muchas veces en la autoridad de Dios, Dios te va a hacer decir cosas locas. Como por ejemplo, declaro que tal persona que está enferma, que todos dicen que va a morir, no va a morir, sino que va a vivir. Vivirá para contar las maravillas de Dios. Y eso es algo loco. Un médico te dirá que qué autoridad se cree, que cuáles son sus estudios para decir algo así, en fin. Pero muchas veces, gracias a Dios, sucede. Y muchos estamos vivos por esa gente loca, por esa gente que no quiso, en cierta manera, amoldarse a lo que el mundo hablaba, porque a mí me decían, ese se muere, de mí decían eso, y la de ellos ya llevo más de 21 años con vida, sano completamente, ya con sueños, muchos de ellos alcanzados, muchos anhelos que ya, gloria a Dios, son una realidad en mi vida, por el amor de Dios hacia mí. Muchas veces, tal vez, sin tener un solo peso, sin tener dinero en tu momento, dirá Dios, declara que tal casa va a ser tuya, declara que tal vehículo, así sea una bicicleta, así sea una moto, qué sé yo, va a ser tuyo, tú lo vas a tener y tú lo declararás y por fe Dios te hará creerle a Él y pronto mirarás que eso ya es tuyo, pronto mirarás que ya tiene tu nombre, que tú ya te beneficias de eso que tú declaraste. Y te digo, la palabra declara, mas el justo vivirá por la fe. Lo que declaras por fe en el amor de Jesús bajo la voluntad divina, lo vas a ver, amén, lo vas a ver. Pero siempre hay que tener en cuenta, el Señor Jesús, por ejemplo, tenía mucho eso.
Él, por ejemplo, tomaba a una persona que estaba endemoniada, la ataba al hombre fuerte, ataba a los demonios que habían en él, luego desataba esa vida a la vida de Dios, y en ese momento esa vida era libre. Esa es la autoridad que Jesús tenía de hacer que lo que estaba en un reino de tinieblas pasara al reino de la luz, al reino de Jesucristo, al reino de Dios. Aún los mismos demonios, por ejemplo, con el endemoniado gadareno, le saludaban diciéndole: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos y aún no se ha llegado el tiempo? Y luego le rogaban que les dejara ir aunque sea a los cerdos, y Jesús permitió que esos demonios que estaban allí en ese endemoniado gadareno, que eran más de 2000, porque eran una legión, se echaran sobre los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se echaron al agua y se ahogaron. Quedaron en el agua y en esa región, porque los demonios tienden a ser territoriales. Pero el Señor, al ver que la gente no le recibía, que la gente como que no quería ver esa manifestación del poder de Dios, mejor se fue. Y te pregunto, ¿si te agrada cómo Dios se manifiesta? ¿Si te agrada que Dios coloque orden en tu vida? Si no te agrada, tal vez es porque aún los demonios son los que hablan, son los que opinan. Cuando este joven ya fue liberado y estuvo en un estado bien, en un estado propiamente ya lúcido, le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Y Jesús le dijo: ve primero y predícale, di lo que te ha pasado a los tuyos, y luego ve y búscame, y ahí sí sígueme. Queriendo decir, ve y sé testimonio con los tuyos. Si te preguntaran a ti acerca de algún familiar tuyo que es cristiano, ¿sí dirías que es testimonio? Y si le preguntaran a los que viven contigo si tú eres ese testimonio para ellos, ¿sí dirían que eres tu testimonio? ¿Que eres testimonio del Dios vivo? Es lo que Dios trata de hablar acá. ¿Sabes? Debemos tener el poder y la autoridad para orar aún por la nación, aún por el mundo entero, y declarar que ese mundo sale de las tinieblas a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. A declarar la bondad de Dios, declarar que lo corrupto, que lo ruin, que lo que es ya para desechar, porque no es algo que Dios se agrade y tampoco nosotros debemos agradarnos de ello. Eso ya termina, eso ya tiene un tiempo límite, ya se vence en el nombre de Jesús y llegan nuevos hombres, nuevas mujeres a ese poder, a ese papel de autoridad, y toman esos gobiernos, toman esa autoridad, y sobre todo que le van a ser fieles a Dios. Porque te digo, al hombre lo pueden engañar, a nosotros nos pueden decir cantidad de mentiras y hasta nosotros de pronto lo creemos. Algo así nos daremos cuenta que sí nos están mintiendo, pero a Dios nadie lo puede engañar. Si ellos le son fieles a Dios, entonces no van a traicionar a su pueblo, que los mismos los eligen, ¿no? No van a traicionar a sus empleados, a la gente de equipo que está allí. No van a buscar alianzas de demonios, sino que van a buscar ser fieles a los principios que Dios ha querido y ha establecido. Porque ellos, siendo fieles a Dios, declararán que Dios está con ellos y que Dios los va a respaldar, y así como lo declaran, así lo están desatando, así lo van a ver, tanto en esta tierra es desatado como en los cielos es desatado. ¿Sabes? Explicándote un poquito más de ello, cuando la persona está bajo la autoridad del reino de Dios y su justicia, tiene una clave, tiene una autoridad, tiene una llave que inmediato se activa. Cuando la persona declara en el nombre de Jesús, declaro que esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para la gloria de Dios, y la enfermedad, llámese como se llámese cáncer, sida, lupus, como se quiera llamar, declaro que eso desaparece de mi cuerpo, desaparece, se va, y yo voy a vivir sano, sana, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué pasa? Esa palabra sube de inmediato, sin ninguna interrupción, del segundo cielo donde están los demonios y los ángeles, sube, atraviesa inmediato, llega al trono de Dios, y en Dios la respuesta que es, ¿cuál es? Sí y amén. Y Dios declara sí esa palabra, sí a esa palabra, sí a esa declaración de fe, y dice amén. Amén significa así sea ejecutado, manda la orden, y desde el mismo tercer cielo desciende eso a la persona que lo declaró, y luego ya lo ve hecho. Declara también en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve.
pero usted ya tiene la certeza que eso va a llegar y ya tiene la convicción de que sus ojos lo van a ver. Amén, en el nombre de Jesús. Así que decláralo con autoridad. Un solo versículo, pero mira cuánto Dios tiene para hablarnos. Y hay mucho más, pero el tiempo no me lo permite, porque ya es más a nivel personal. Ya es más a nivel de hablarte. Desata la realización hacia tu vida en el área emocional, en el área sentimental, en el área de tu hogar, si ya es que ya lo tienes. Desata la paz de Dios sobre tu vida y sobre los que están alrededor tuyo. Todo eso hay tiempo para explicarlo, para declarar la autoridad. Pero en ese momento, pues esos temas me los paso. Ojalá pudiera hablar contigo de manera personal para explicarte, porque es mejor de manera personal. Pero sabes, algo así importantísimo que te voy a decir de parte de Dios es que cuando tú atas, por ejemplo, un demonio de enfermedad, tú atas, por ejemplo, sobre todo a las mujeres les ataca, ¿no? Les coloca dolor que en la cabeza, que en dolor en las partes genitales, que en las partes del seno, así les empieza a atacar un dolorcito para que la mujer empiece a temer y empiece a declarar, ¿qué tal que sea un cáncer? ¿Qué tal que sea algo malo? Que eso mismo se murió yo no sé quién, no. Entonces empiezan a desatar palabras de maldición, y no debes desatar palabras de maldición sobre tu vida ni sobre ninguna persona que de pronto te refiera a algún tema así. Debes desatar palabras de parte de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú atas un demonio de enfermedad, le pides al Señor en el nombre de Jesús que se lo lleve al desierto deshabitado, donde a nadie va a poder atormentar, porque a nadie no va a encontrar un cuerpo en el cual pueda poseer y atormentar con enfermedad. Entonces el Señor Jesús, en su autoridad y en su poder, lleva ese espíritu de enfermedad ya al desierto, y debes declarar: Señor, y permite que un espíritu tuyo me recuerde que tú me has sanado. Porque como dice tu palabra allí en Isaías 53, allí en lo último, el versículo 4, porque por tus llagas yo ya he sido curado. Amén. Tu mujer ya ha sido curada por las llagas de Jesús. Entonces tú lo declaras, y cada vez que digamos así, el enemigo quiera hacer que tú declares alguna palabra de enfermedad, el Espíritu de Dios te recordará que ya tú fuiste sanado, que ya tú fuiste sanada, y no te va a permitir declarar enfermedad sobre tu vida. Porque lamentablemente hay muchas personas que Dios hace el milagro, Dios les sana, y con el tiempo, por no estar bajo la autoridad de Dios, vuelve esa enfermedad. Y la palabra habla sobre este aspecto espiritual, sobre el espíritu inmundo que sale de su casa, porque el Señor Jesucristo lo saca, ¿no? Sale de su casa y anda por lugares desérticos, por lugares donde no tiene descanso para su alma, y declara: volveré a la casa de donde salí. Y si vuelve y halla la casa así, limpia, adornada, pero vacía, declara que trae 7 espíritus peores, y el estado postrero de esa casa viene a ser peor que el de la primera. Es decir, viene a ser mucho peor la maldición, la enfermedad, el dolor, el tormento, no hay paz con los seres queridos, las cosas no salen, en lugar de hablar bien, hablan mal, en fin, tantas cosas que afectan mucho, porque el enemigo es astuto y sabe que si lo han sacado con autoridad y no viene fuerte, pronto también lo sacarán. Pero Dios hoy te declara a ti a través de mi vida, pues damos gloria a Dios, que si tú atas el espíritu de enfermedad y le pides al Señor que tengas de parte de Dios el Espíritu Santo que te recuerde que fuiste sano, Dios va a permitir que haya una guerra espiritual a favor de tu vida y nunca más regreses a enfermedad. Y venga cualquier enfermedad, que es que mi papá, mi mamá sufrían del corazón, que es que la tensión, que es que me heredaron tal problema de salud, nada de eso. El Señor va a romper todas esas maldiciones, va a atar todos esos demonios de maldición, los va a arrojar allí, como te digo, al desierto deshabitado, y sobre ti va a colocar el Espíritu de Dios que te recuerde que eres sanos. Y ¿sabe? El Espíritu Santo que va a estar contigo recordándote que Dios te ha sanado, también envía un ángel allá a donde está ese demonio para que no se vuelva a soltar y no ataque tu vida ni la de tus hijos, y no se vuelva a repetir un ciclo de maldición o de muerte, en el nombre de Jesús. Así que
Este tema es fuerte, yo sé que es un tema que aún nos falta mucho por desarrollar, pero quiero pedir a Dios Todopoderoso que así mismo como va a atar todo lo malo, también desate cosas buenas sobre tu vida. Y te voy a invitar a ti para que tú desates cosas buenas, por ejemplo una buena economía, una buena salud en todas las áreas, que en la economía, que en la salud, que en el amor, que en la pareja, todo, sobre todo en la vida espiritual, en la vida de comunión con Dios, desata una buena salud, pero también desates algo que Dios quiere, un deseo de Dios. Por ejemplo, yo le digo al Señor, Señor, desato espíritu de salud sobre mi vida y a la vez también desato el espíritu de Dios para la oración. Y cada vez que estoy orando, sé que el espíritu de salud está orando en mi vida. Amén. Cada vez que estoy orando, si dejo de orar, me empieza a doler la cabeza. Si dejo de orar, me dolió la pierna, que una cosa, que la otra, empieza a adolecer mi cuerpo. Entonces eso me recuerda que debo estar orando. Misericordia de Dios, porque bien pudo haber venido el ataque del enemigo que me quisiera destruir de manera inmediata, pero Dios no lo permitió. Permite tan siquiera un dolor por ahí, alguna molestia en el cuerpo. Dios permite algo así para que tú te acuerdes de que te comprometiste con Dios a algo. En mi caso, pues yo me comprometí a orar por las almas del Señor, orar por las vidas que Dios coloca allí en la iglesia, en el camino, en fin, todo, estar orando por lo que Dios permita. Y entonces mi cuerpo está siendo sanado, está siendo restaurado en el amor de Jesús. ¿Sabes? Durante 21 años nunca he tenido dolor de cabeza, cuando antes todo el tiempo lo tenía. Tenía esa migraña tan fuerte, ya nunca más la ha vuelto a acontecer, nunca más la ha vuelto a padecer. Así que hoy te digo en el nombre de Jesús, desata el bien sobre tu vida, pero desata también el deseo de Dios sobre tu vida. Dile, Señor, desato también el deseo tuyo, Dios, sobre mi vida, para yo leer la palabra, para saber realmente tu palabra y realmente no dejarme engañar de tanta persona que habla lo que no es. Yo desato también en el nombre de Jesús el espíritu de la oración, porque si me era difícil orar por un minuto, ahora no, porque tu Santo Espíritu va a estar conmigo y voy a poder orar por largo tiempo. 1 hora no me bastará, estaré orando, estaré clamando, estaré conectado contigo, hablándote a ti, declarando con fe lo que tú colocas en mi espíritu, para que mi espíritu sea guiado y yo también lo ore, porque el Espíritu Santo de Dios es el que debe dirigir mi oración. Así que tú lo haces, tú desatas el poder de Dios para estar en las cosas de Dios, porque tienes un llamado directo del trono de Dios, que te declaró que ibas a ser evangelista, que te declaró que ibas a ser cantante para Dios, un salmista de Dios, que te declaró que ibas a ser una persona que orara por los enfermos y los enfermos iban a sanar, pero al no hacerlo estás ocupado en cosas que distraen y eso no agrada a Dios. Así que desata el llamado de Dios para tu vida, obedece a Dios a lo que te ha llamado y desata sobre todo el propósito de Dios para tu vida. Desata el propósito de Dios para tu vida, que tú tengas ese sentir como el hacer. Muchos hemos dicho no a muchos planes que el enemigo nos ha querido colocar, los cuales nos apartarían del propósito de Dios, pero te digo, en este momento tenemos paz en nuestro corazón, nos sentimos satisfechos por Dios. Tal vez no tengamos los grandes tesoros, las grandes cuentas, que podamos viajar a todo el mundo según queramos, no, pero sabes, sabemos que estamos bien con Dios y eso en verdad nos da paz y felicidad. Es una gran realización de Dios para nuestra vida. De ahí para allá, todo lo que venga por añadidura de parte de Dios va a ser de gran bendición. Amén. Entonces piénsalo bien. Así que esta invitación que te hice, que me extendí un poquito allí, que te prediqué también en la invitación, pero si decides hacerlo, voy a acompañarte en esta oración. Amén. Yo por mi parte trato de hacerlo, pero sé que muchos no lo han hecho porque no saben cómo, porque no les han indicado. Vamos a atar en el nombre de Jesús todo espíritu de demonio, toda cosa mala, toda maldición, todo temor hacia el futuro, toda cosa allí, atémosla en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que se va al desierto deshabitado donde no haya nadie que tenga que atormentar. Y luego vamos a desatar lo que pedimos de parte de Dios. Yo acá tal vez no alcance a pedir por el deseo que tú tienes en tu corazón, sea muy específico en ti, yo no lo conozca, tal vez Dios no me permita conocerlo, pero si tú lo desatas con autoridad, también desatas
desata el deseo de Dios. Amén. Entonces vamos a hacerlo ahora creyéndole al Señor Jesús. Así que por un instante, si puedes levantar tus manos y te puedes arrodillar como mejor puedas estar en comunión con Dios, vamos a hacerlo para que Él, de Jesucristo, sea toda la gloria y nuestra concentración, nuestra fe sea totalmente pegada a Él. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios ahora mismo atiendan esta oración, ese clamor que hacemos. Amado Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu nombre, tú que eres mi único y suficiente Salvador, hoy Padre, te suplico que me des poder y autoridad en ti, te suplico que me perdones si he estado bajo la autoridad de las tinieblas, si he buscado de cosas que no te son agradables, me he deleitado más del mundo que de estar en tus cosas, oh Dios, tal vez a un solo día me acuerdo de ti y el resto permaneces tú olvidado de mi mente. Perdóname, Señor, quiero estar en paz contigo. Háblale al Señor, háblale que has ofendido a Dios, que tú sabes. Háblale al Señor, declárale esto, no lo dejes allí tapado en tu corazón, porque delante de Dios no existen las tapaderas, no existe ninguna máscara, no existe ninguna capa. Todo Dios lo ve, todo Dios lo ve. Háblale al Señor, pídele perdón por eso y suplícale que estés en paz con Él, y suplícale que ahora te permita estar bajo la autoridad del reino de Él, del reino de Dios, del reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga en añadiduras, oh sí, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret y declaro, Padre, que mi vida, oh Señor, está siendo vista por ti en tu autoridad, y tú ves todo espíritu demoníaco que ha atacado mi vida, y en este momento, en la autoridad de Cristo Jesús de Nazaret, yo ato todo espíritu de enfermedad, todo demonio que ha venido a enfermar mi cuerpo, a enfermar a algún ser querido. Ahora mismo lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret y lo llevo allí al desierto deshabitado, en el nombre de Jesús, para que nunca más vuelva a mí, y desato en la autoridad que tú también me has dado, Padre, para atar y desatar aquí en la tierra, y que sea desatado también en el cielo, que sea atado también en el cielo. Desato ahora mismo, Señor, el espíritu de la sanidad divina sobre mi cuerpo. Declaro, Señor, que cada vez que yo ore, porque también desato el espíritu de la oración a Dios, cada vez que yo ore, tú, Señor, vas a estar obrando sanidad en mi cuerpo. Padre, tendré la salud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor hermoso, que no tendré falencia en ninguna parte de mi cuerpo, ninguna extremidad de mi cuerpo. No se irá la vista de mis ojos, no se irá la audición de mis oídos, no perderé la lucidez en mi memoria ni en mi mente. Nada me afectará, porque cada vez que yo esté orando a ti, tú pondrás allí un ángel de ti, oh Dios, un ángel poderoso, para que detenga al enemigo, al espíritu de enfermedad, y no me va a atacar, no va a doblegar mi mente, mi salud, no me va a asustar, no me va a volver una persona incrédula. Yo seguiré declarando mi salud en Dios y viviré, porque el justo por la fe vivirá, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Hoy ato y ligo todo espíritu de endeudamiento, todo espíritu de deuda, todo aquello que te quiere quitar lo que tú, oh Dios, le has dado a estas vidas, Padre. Ata conmigo, hermano y hermana, todo espíritu allí de quiebra, de endeudamiento, de mala situación económica, lo atamos en el nombre de Jesús, y queremos que Dios enviará su gloria y hará que las cosas empiecen a salir bien. Quitará las manos, las garras de Satanás que me robaba, que me llevaba lo que Dios me había dado en bendición, y me pondrá, Señor, esa autoridad de parte de Dios, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Hoy desato el poder de Dios para que tú seas prosperado en el nombre de Jesús. Desato y lo ligamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, lo unimos también allí a la lectura de la palabra. Declaramos que cada vez que tú estés leyendo la palabra de Dios con temor y con temblor en tu corazón, para saber más de Dios, tu economía va a estar mejorando. Cada vez que te estén predicando del temor de Dios, del verdadero evangelio de la palabra, tu economía va a estar siendo blindada. Tu economía no va a ser tocada por el ladrón, no va a ser tocada por el que asesina, ni secuestra, ni extorsiona. Tú, Dios, le vas a librar en el nombre de Jesús de Nazaret, y le permitirás ser una persona realmente de bendición en todo, porque como tú dijiste allí en tu palabra, allí en Génesis 12:2, en la última parte donde declara: y te bendeciré y serás bendición. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero lo que más hoy, Señor,
Señor, yo desato sobre las vidas y sobre mi propia vida. Es el propósito tuyo, Dios, para nosotros. Desato el propósito de Dios en nosotros. Nada nos detendrá. Cumpliremos ese propósito. Avanzaremos en la carrera que es agradable delante de Dios. No nos torceremos ni a izquierda ni a derecha, sino que tu palabra dirigirá nuestros pasos, porque tú has dicho: lámpara es a mis pies tus palabras, amén, y lumbrera en mi camino. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Guíanos a tu verdad, guíanos a tu palabra. Que esta iglesia Fuente de Gloria sea un referente para que muchos prefieran buscarte a ti, Señor. Saca de nuestro corazón y de nuestro pensamiento cualquier cosa que nos haya alejado de ti, que nos esté distrayendo, que nos esté torciendo, Padre, y permítenos realmente cumplir ese propósito tuyo, Señor. En el amor de Jesús yo lo creo. Átanos, Señor, en el nombre de Jesús al corazón tuyo, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, en Isaías 41:10, que tu diestra poderosa nos sostendrá, Señor, porque yo le sostendré con la diestra poderosa de tu justicia. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que la mano de Dios nadie la cortará, sino que estaremos agarrados al deseo de Dios y se cumplirá en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo lo creo. Te bendecimos, amado Padre, te bendecimos, amado Señor Jesús, oh Padre Santo, y bendecimos a tu Santo Espíritu, Señor, y creemos que en tu verdad y en tu justicia siempre estaremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Sea toda la honra y la gloria a ti.